y esta no va a ser la excepción. Vamos a poner toda la atención posible, tratar de tomar notas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues no duden en hacerla, que para eso estamos, para aprender. Que Dios les bendiga, hermana Naraí. Dos hermanos no pudieron conectarse, ha estado fallando la energía eléctrica, así que bueno, pues ya después le haremos llegar la clase primeramente Dios. Yo creo que ya estamos todos, así que iniciamos, hermana, dejamos el lugar. Adelante. Gracias, hermana. Dios les bendiga a todos. Estoy ya muy contenta, pero también con esa nostalgia de que ya es la última sesión con ustedes y a mí ha encantado estar compartiendo estos días o estas sesiones con ustedes. Y bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias primeramente a Dios por este tiempo que nos ha permitido de poder abordar estos temas, por todo lo que ustedes también han compartido y que hemos aprendido entre todos. Y vamos a pedirle que sea Él el que nos dirija para que esta última sesión que nos toca acerca de ya las técnicas de enseñanza que podemos aplicar en la iglesia, se puedan quedar lo más entendibles que puedan en nuestra vida para que la podamos aplicar ya en nuestros salones de clase. Así que bienvenidos a todos que ya están conectados y vamos a orar. Vamos a decirle, Padre, gracias Dios, porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias porque tú nos permites haber estado aquí reunidos. Gracias por la disposición de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti para pedirte que seas tú quien dirijas nuestras vidas, que seas tú quien dirija nuestros corazones a hacer lo que tenemos que hacer, Señor, para poder mostrarle la enseñanza bíblica a las nuevas generaciones, para que ninguna se pierda, Señor, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Ayúdanos pues para que todo lo adquirido en este seminario pueda quedar grabado en nuestros corazones y que podamos, Señor, mejorar la calidad de la enseñanza. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Bueno, nos quedamos pendientes con un equipo que va a exponer hoy ciertos principios, ¿se acuerdan? Pero vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Lamentamos, la semana pasada nos estaba fallando el equipo y no se pudo grabar la clase, pero ahorita sí ya. Lo que vimos la semana pasada acerca de las técnicas y de los métodos de enseñanza. Recordemos que ya hablamos acerca de lo que es una enseñanza, de cómo el docente expresa un contenido y cómo el alumno recibe en cuanto a un aprendizaje. Y recordemos que también ya vimos el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Se acuerdan cuáles son los 5 pasos? Que no nada más es exponer la clase, sino que hay 5 pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Quién quiere decir los 5 pasos? A ver, que se acuerde o que haya anotado ahí en sus apuntes, en sus notas, y que pueda decir, ¿cuál es el primero? ¿Nadie? Hermanos. Mi audio está fallando. Hola, hola. Hola. Sí, perdón. Está preguntando de los principios. Los del proceso, los 5 pasos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los procesos: repetición, comprensión, convicción y respuesta, ¿no?
Hola, ¿ya me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. Ok, perdón, es que me dice que mi conexión está inestable, pero Sí, escucho. ok. Sí, pero sí escuché que dijeron exposición, repetición, sí, comprensión, repetición. Ujú. convicción y respuesta. Ese es el proceso también en el chat. Ese es el proceso, los 5 pasos. No es solamente la exposición, sino que tenemos que repetir, y ya dijimos que todas las actividades didácticas que implementemos, desde el foro, desde el texto de memoria, las preguntas, los ejercicios, todo tiene que ser a un reforzamiento del contenido, de lo que acabamos de exponer o lo que vamos a exponer. Y cuando hablamos de comprensión, ya hablamos de una parte cognitiva, cómo es que la información llega al cerebro del niño o del adulto y con esa nueva información que nosotros estamos transmitiendo, hay una asimilación del contenido, hay un reacomodo de la información para surgir la. ¿Se acuerdan? Saber preparar la comida. Sé que quiero darles carne, pero necesito prepararles de acuerdo a mis alumnos. Si son niños pequeños, no les puedo poner mucho chile. Aunque yo acabo de ir a una escuela donde nos enchilamos con la comida que les dan a los niños. Y decían las señoras, las mamás, es que ellos comen mucho chile. Y nosotros, wow, ¿no? Era algo inusual, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Prepararle de acuerdo a la necesidad de nuestros comensales, preparar el mejor platillo de modo que puedan disfrutarlo, comerlo y esos nutrientes pueden hacerles un bien, ¿sale? Entonces, ahí es donde tenemos que aplicar la didáctica. La didáctica es el arte de poder enseñar. Recordemos que la pedagogía es acompañar al niño o guiar al niño y llevarlo de la mano, acompañándolo, guiarlo, conducirlo hacia el objetivo que nosotros queremos llevar. Pero la didáctica es el arte de poder dar la clase, el arte de enseñar. Ya digo, yo lo voy a llevar de la mano, pero probablemente alguien lo lleve de la mano muy a prisa, alguien lo lleve de la mano muy tiernamente, alguien lo lleve de la mano y le apriete mucho la mano, o hay alguien que le lleve de la mano de una forma tan suave. Entonces, la forma en la que yo conduzco al niño, ¿sí? El arte, es todo un arte y esa arte es la didáctica. Entonces, dentro de esa arte o del arte que tenemos para exponer un tema, para enseñar, necesitamos... Siendo desde desktop. ¿Vale? Hola. ¿Sí me escuchas? Creo que se activó tu micrófono, Ángel. Pero sí me están escuchando. Sí, sí te escuchas. Ok, bien. Sí, Continuamos. Entonces, eso es un repaso de lo que vimos la semana pasada. Entonces, en el arte de enseñar, sabemos que necesitamos métodos y necesitamos técnicas. ¿A qué le llamamos un método? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Nada? ¿Se acuerdan del viaje? El método es el viaje, es el camino por el que yo voy a emprender ese viaje. Yo decido si ocupo un método de carretera o ocupo un método, el método de volar por avión. Entonces, si yo digo, elijo que sea por carretera, entonces ya escogí ese método, que es el camino que me lleva a la meta. Pero no nada más voy a escoger el método y ya no sé cómo voy a hacerle, no, para eso son las técnicas y ya las técnicas me dicen qué voy a hacer para alcanzar o para transitar ese camino que me va a llevar a la meta. ¿Cómo voy a caminar ese método? Ah, bueno, es que hay diferentes formas de viajar en carretera. Voy a viajar en carro particular, voy a viajar en algún transporte público y si yo elijo un transporte público, entonces, ¿qué tipo de transporte público? ¿A qué hora voy a sacar el boleto? Porque debo sacar un boleto. Y todas esas acciones que me van a ir
o me van llevando en el camino del método se le llaman técnicas, ¿vale? Y entonces, antes de entrar a las técnicas, nosotros vimos ciertos principios didácticos que tenemos que tomar muy en cuenta para poder aplicar las técnicas, ¿vale? Y entonces, la semana pasada, el equipo número 1 o la sala número 1 nos habló de ciertos principios, ¿se acuerdan? Principio de la proximidad, ustedes lo tienen en sus manuales, principio de dirección, y aquí también lo tenemos en pantalla, principio de marcha propia y continua, principio de ordenamiento, principio de eficiencia, principio de realidad psicológica. Creo que hasta ahí quedó el equipo número 1, ¿verdad? Y ahora, Sí, hasta ahí. el equipo número 2 o la salita número 2 nos va a terminar de hablar los últimos principios. ¿Quién toma el lugar del equipo número 2? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Adelante. Pues solo soy yo. Soy yo. Pues tomamos el acuerdo hace 8 días, el número 7. ¿Cuál es? Dice principio de dificultad o esfuerzo. Nos tocó el principio de dificultad o esfuerzo. Dice, es preciso tener el cuidado de no colocar al educando ante situaciones de las que tenga posibilidades de no salir bien, pues el fracaso continuado es peor veneno para la criatura humana. Ahí es el número 7. Pues nosotros tomamos el acuerdo de escribir, tenemos que tener el cuidado de lo que decimos. Eso entendimos. Y el número 8 dice, principio de participación. El educando es parte activa y dinámica del proceso. Nuestra respuesta fue que tenemos que tener en cuenta desde el principio hasta el final de la clase al alumno, involucrarlo. Ese fue el número 8. Número 9, principio de espontaneidad. Cualquier proceso emprendido debe favorecer las manifestaciones naturales del educando. 9. Nuestra respuesta fue, de acuerdo a la edad y a la necesidad del alumno, se le debe enseñar de una forma natural. Y la última, que es el número 10, dice, principio de transparencia. El conocimiento aprendido debe replicarse en otras situaciones de la vida diaria. Nuestra respuesta fue, el conocimiento que ya aprendimos se debe aplicar en la vida diaria. Eso fue lo que comentamos. ¿Alguien más quiere hacer un comentario acerca de lo que los hermanos nos acaban de expresar? Hola. Sí, ok. Y lo que pasa es que como estábamos el cambio de la bocina para que ya les escuche, no sé si me oyen ustedes, yo creo que se configuró mi micrófono. Hola, hola. Sí, pues, Ok. Bueno, yo podría tal vez, si me permiten, dar ejemplos sobre los principios que se han comentado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del principio de dificultad o esfuerzo, que es el 7, pues yo considero, ¿no? En el caso de los pequeños, que es con los que yo pienso que tendríamos que tener más cuidado por la inmadurez mental que muchas veces llegan a tener, pues el no presentarles situaciones sumamente complicadas para ellos, ¿no? Las complejidades de la vida no necesariamente son capaces ellos de abordarlas. Ejemplificar, por ejemplo, las situaciones de la Biblia dentro de un contexto natural en el tiempo actual para ellos. Se implicaría tal vez tomar historias un poco más simples, más sencillas, como muchas veces se
se llegan a comentar, ¿no? Pues esas historias típicas que están en la Biblia sobre David, sobre Goliat, sobre Sansón, pues que dependiendo de la edad del niño, yo creo que va de la mano con el principio de participación incluso, pues en el que el niño puede identificarse con la historia desde su edad, desde su contexto, desde su vida y que él también pueda ver pues todo lo que representa, pero sin que sea frustrante para él, por lo mismo de que pues el principio de dificultad y esfuerzo puede generar en él una frustración fuerte al no comprender algún concepto. Digamos que para que, en palabras sencillas, bajarnos al nivel del niño, hablarles en forma más común, más sencilla, en términos más naturales. Y bueno, de alguna manera, pues algunos de nosotros tal vez pensar en que tal vez estaríamos imaginándonos a nosotros mismos de niños, cuando, cómo queríamos que nos explicaran las cosas, ¿no? Para que pudiéramos ver desde la perspectiva de ellos qué es lo que necesitan. Por lo mismo. Y en esta parte, pues también considerar esta parte del principio de espontaneidad, ¿no? Al final los niños siempre van a tender a participar de una forma pues espontánea, como lo dice, ¿no? A veces estamos explicándoles un tema y de pronto, oh, a mí mi mamá me dejó un lápiz, mira, es nuevo. Y empieza él a decir, mira, es de color amarillo, tienen unas figuritas, pero tú has hablado de otra cosa y tampoco es correcto que al niño lo detengas solamente así porque sí. O sea, sí hay que tomar un espacio, darle un momentito, pero pues continuar. Por lo mismo de que no todos tienen la misma capacidad de evolución, hay niños que pues, Ujú. desarrollan diferente. ¿Sí? Y pues también en el sentido del principio de participación, pues, considerar que ellos puedan igual dar ejemplos mientras se está dando la, la representación o se les está explicando el tema, pedirles que ellos nos puedan explicar en sus palabras qué es lo que han entendido. Y no solamente aplica para los niños, o sea, esto aplica para cualquier persona. Yo pues les doy clase a los adultos ahí en Querigma, junto con el pastor. Y pues realmente sé que es necesario que ellos expresen, yo siento la necesidad de que ellos expresen qué es lo que han entendido hasta a ciertos puntos de la enseñanza para ver si están comprendiendo, qué han entendido, para que ellos puedan expresar en sus palabras cómo han entendido las cosas, porque a veces el solamente preguntarles, ¿me están entendiendo? Y muchas veces se quedan callados o dicen sí, pero no necesariamente es cierto, a veces solamente es un sí para que continuemos. Un sí para, ok, esta parte no me interesa, pasa lo que sigue, ¿no? Que muchas veces suele pasar, estamos cansados o algo. Entonces yo pienso que esa situación en la que ellos pueden reflexionar y dar su punto de vista, su perspectiva, pues es en donde entra este principio de participación. O sea, yo los veo vinculados, o sea, veo el conjunto de estos principios que ya expuso la hermana como algo que no está separado uno del otro. Los veo unidos dentro de un contexto de enseñanza. Pero no sé, maestra, si estoy en lo correcto o tal vez sí se deben de ver y analizar por separado. Sí, hermano, miren, eh, sí se puede, sí puede tener relación. Lo que más bien se enfoca el principio de dificultad o esfuerzo, sí es importante lo que usted señala, pero también me he enfocado hacia que una de las necesidades de los niños es ese logro, el sentir que ellos logran cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, ellos tienen problemas para leer, tienen lectolectura, y uno les pone a leer en público, es esa parte de esa participación donde ellos no lo hacen bien, lejos de animar al niño o estimularlo a participar, lo que estamos haciendo es causándole una situación bastante difícil, vergonzosa para él, temible, y eso va a hacer que el niño se aleje.
A eso se refiere también este principio de dificultad o esfuerzo. Por ejemplo, también hay niños introvertidos. Tenemos en clase niños extrovertidos que hablan y hablan y hablan, pero también tenemos niños muy introvertidos que están quietos, que solamente escuchan y que no quieren hablar en público porque tienen miedo a ser, por ejemplo, evidenciados. Y nosotros tenemos que cuidar ese tipo de alumnos. También cuando son evidenciados por alguna razón y los demás compañeros se ríen de él o inclusive el maestro se ríe de él, tal vez lo pueda tomar el grupo o el maestro como algo normal, pero para el niño no. Entonces, uno de los principios es no poner al niño, exponerlo frente a cosas que lleva dificultad, que él pueda sentirse que fracasó, porque entonces allí no ayudaríamos a la estima del niño, sino que le estaríamos causándoles un pesar, ¿no? Por ejemplo, en la vida de los adultos o en los jóvenes, adolescentes también, hay personas que están viviendo mucha ansiedad y, por ejemplo, pueden estar viviendo un trastorno obsesivo compulsivo. Le escuchaba yo el comentario de un muchacho que dice, yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo de la limpieza. Entonces, él tenía miedo a los gérmenes, más bien. Entonces dice, yo dejé de ir a la iglesia porque cuando yo llegaba, yo trataba de llegar tarde para no saludar a nadie. Y antes del culto o de que terminara el servicio, yo me iba para tampoco saludar a nadie, porque el hecho de saludar me causaba mucho conflicto. Y entonces, ¿qué empezó a recibir ese muchacho? No, es que tú eres raro, tú eres presumido, no nos quieres saludar, pero no era cuestión, de inclusive de los maestros, o sea, no estamos hablando de los mismos compañeros, sino que por qué no socializas, mira, y lo que no sabían era el gran conflicto que él tenía interno. Entonces, a veces vemos alumnos con ciertas actitudes que nos gustaría que ellos hicieran, pero también debemos de conocerles. Es la importancia de conocer a los alumnos para saber qué es lo que están pasando y no exponer al niño o al alumno en una situación que parezca que sea un fracaso, ¿vale? Esto también nos lleva a que nosotros debemos ayudar a la clase a participar. Si no participa, es un mensaje también que nos están diciendo, ¿va? Entonces, si vemos que un niño no participa porque es introvertido, entonces con él podríamos trabajar de otra manera. Tal vez ellos no quieren cuestiones espontáneas, sino, por ejemplo, darle una pregunta al final de la clase, decirle, ¿te parece si contestas esta pregunta para la siguiente clase? Y nos va a ayudar mucho. Entonces, pones a participar al niño, pero de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a sus posibilidades. Eso sí es bueno. También lo que explicaban ustedes es de que esa parte del principio de la evaluación, como un proceso continuo de evaluación, nosotros tenemos que ir identificando como maestros las dificultades que tenemos, qué es lo que nos favorece y qué es lo que no nos favorece, en qué es lo que nosotros somos buenos y también en lo que es no somos buenos. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo mío. A mí me fascina la educación y la pedagogía, pero yo me di cuenta que con los niños yo no tengo el carisma con niños. Yo puedo estudiar y explicar muy bien la neuroeducación y entender cómo aprenden los niños, pero yo estar frente a niños no tengo el carisma, porque eso se necesita un carisma, ¿cierto? Una gracia. Pero a mí me ponen a dar clases a maestros o adultos y yo me siento muy bien. Entonces yo ¿cómo me di cuenta que yo no era buena para darle clases a los niños? Pues evalúo, evalúo mis posibilidades y evalúo también el resultado de mi clase y tenemos que ser sinceros. Y tenemos que ser sinceros de decir, en esto sí puedo, en esto no puedo. En esto hay tres factores, fíjense bien, anótenlo allí. Hay tres factores que incluye una evaluación para saber que una clase es o se lleva a cabo una buena enseñanza-aprendizaje. Número uno es el factor del maestro, principalmente.
¿sí? Si tengo el carisma, no lo tengo, tengo la gracia, no la tengo, no me identifico con estas edades, me identifico con estas otras edades. Hay personas que no se identifican para dar clases con adultos, pero con los niños son todos unos maestrazos, ¿no? Entonces, tiene que depender del maestro, de la actitud del maestro que tiene hacia inclusive el material que va a utilizar, hacia la enseñanza, hacia el alumno, cómo vemos también a nuestros alumnos. Eso es importantísimo, que los veamos como valores y no como simples recipientes vacíos a los que necesitamos depositarles información. No ver a los niños como simples niños que no entienden y vamos a entretenerlos porque sus papás están en la clase de la escuela dominical. No. Eso depende mucho y esos son los factores que nosotros tenemos que evaluar, pero también tenemos que evaluar el factor de los alumnos. Esa es la parte. ¿Cómo están mis alumnos? ¿Qué necesidades hay en mis alumnos? ¿Cuál es la actitud de mis alumnos? ¿Cuál es el concepto que ellos tienen para empezar de sí mismos? Ellos piensan que llegan a la iglesia solamente por llegar, no les interesa, ellos no se consideran cristianos. Eso lo tenemos que evaluar. También tenemos que evaluar el concepto que ellos tienen acerca de los demás. Ahí es donde encontramos ciertas patologías de niños que humillan en nuestras clases a otros niños y tenemos que intervenir. Recordemos que un niño humillado o evidenciado los maestros tenemos que intervenir y enseñarles principios de relación. Entonces, tenemos que evaluar esa parte de los niños, qué concepto ellos tienen de los demás y qué concepto tienen acerca de su mundo, de lo que les rodea, de la iglesia, de la casa, de la escuela dominical. O sea, todo eso es un conjunto o es un factor que va a intervenir en esa dinámica de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, no tan solo podemos evaluar al maestro, sino que también debemos evaluar al alumno. ¿Qué necesidades yo tengo? ¿Va? Y ahora, el último factor es también el mismo ambiente o el mismo arte, la misma arte de enseñar. ¿Sí? Como por ejemplo, es que, pues, ¿cómo quiero que estén quietos mis alumnos si estamos en una temporada con muchísimos niveles muy altos de calor y pues los niños están insoportables porque lo que quieren es refrescarse? Ah, ese es un factor externo. Otro factor puede ser, es que hay muchísimos niños y el aula está muy pequeña, entonces no puedo atender a todos. O donde el salón donde están tomando la clase es un salón que está debajo de un árbol y la gente pasa, los carros pasan y los niños se entretienen, ¿cómo se llama? Se distraen. Pero es el ambiente, no es porque tenga que ver con mi clase o conmigo como maestro, tenga que ver con mis alumnos que no les interesa, sino que es un factor del mismo ambiente que hay, ¿sale? Entonces, todo eso lo tenemos que llevar a cierta evaluación. Tenemos que ir midiendo esa parte de la educación, ¿vale? Y todo eso, el final que habla del principio de responsabilidad, tiene que ayudarnos a encaminar todo el proceso de enseñanza de modo que el educando madure en cuanto a su comportamiento responsable. Ese es otro principio. Tenemos que llevarlo. Si nuestros alumnos no están cambiando, no están llevando a la acción nuestras enseñanzas, es donde tenemos que preocuparnos, ¿sí? Porque parte, ya dijimos, de nuestra responsabilidad es hacer que los niños tengan experiencias y que los acerquen a Jesús. Si yo tengo un grupo, por ejemplo, de 9 a 11 años, yo no puedo dejarlos que pasen al siguiente grupo si no son salvos. Entonces, si yo no les he compartido las enseñanzas de tal forma que yo no me he asegurado de que ellos hayan aceptado a Cristo como su Salvador, o yo no puedo dejar que este grupo de adolescentes vaya y crezcan y tengan que pasar al grupo de jóvenes sin que ellos hayan tenido una experiencia con el Espíritu Santo, el bautismo, ser llenos en el Espíritu Santo, porque esto va a cambiar y transformar sus vidas. O sea, la meta de los maestros como maestros, tenemos que impactar la vida de nuestros alumnos, de modo que no vuelvan a ser los mismos, así sean un mes, ¿sí?
Nosotros en la iglesia tenemos un periodo de un mes para dar clases. Y yo sé que yo tengo un mes, tengo 4 lecciones para influenciar en los adultos. Y mi responsabilidad es que el contenido que yo tengo en mis manos a través de la guía, la verdad central o la verdad bíblica sea transmitida aquí y que son tal vez 4 lecciones en un periodo, pero tengo que dárselas de tal forma de que esas 4 enseñanzas les quede grabada en su mente y en su corazón. Esa es una responsabilidad. O cada domingo, si tenemos, por ejemplo, de semestre, ¿no? Cada domingo que yo voy a dar una clase, yo tengo que asegurarme de que esa enseñanza realmente pueda entrar acá, pueda bajar al corazón y del corazón pueda llevar a un cambio de actitud, ¿vale? Entonces no es nada más dar clases por dar clases, es una gran responsabilidad de parte de nuestro Dios que nos va a encomendar porque es un ministerio dentro de la iglesia. Vamos a ver ahora para ya ir preparándonos para las, este, para las técnicas, vamos a ver directivas didácticas, ¿va? Directivas didácticas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las directivas didácticas? Aquí ustedes lo tienen en pantalla. ¿Quién nos lee? ¿Nadie? Directivas didácticas. Número 1, tener en cuenta las Aunque ideas es de los... primero el conjunto, lo que nos dice que es, de qué se tratan, por favor. Ok. Es el conjunto de recomendaciones que el profesor o docente debe tener en cuenta siempre que trabaje con un grupo de alumnos. Dentro de estas directivas didácticas están, número 1, tener en cuenta las ideas de los alumnos, incentivar la expresión libre y los debates al interior del grupo. Número 2, cultivar la confianza con los alumnos dentro y fuera de la clase. Número 3, manejo de los ritmos de la clase y estar atento a la fatiga de los alumnos. Número 4, crear ambiente agradable en clase. Número 5, ser puntuales en la clase. Número 6, atender con eficiencia las inquietudes estudiantiles. 7, buscar la comunicación adecuada con los alumnos. Y 8, manejar con sabiduría tanto a los alumnos lentos como a los llamados adelantados. Gracias, hermana. ¿Ven? Aquí tenemos esas directivas. ¿Qué quiere decir directivas? Son esos carriles que se nos está permitiendo para poder tomar en cuenta ese arte de poder enseñar, para poder aplicar las, las técnicas correctas, ¿vale? Y aquí tenemos ocho directrices que nos van a llevar a poder comprender o poder aplicar más bien ese tipo de técnicas. Ya sabemos, y aquí están muy claras, es que algo de lo que debemos tomar en cuenta es que nuestros alumnos necesitan sentir que ellos pueden expresarse, ¿sí? Y que ellos pueden dar a conocer sus opiniones. Y saben, hermanos, el conocer las opiniones de los chicos o permitirles expresar, o a los niños o a los adultos, permitirles expresar, nos va a dar a nosotros una radiografía de lo que hay en su mente. Por eso siempre yo recomiendo que como líderes, como maestros, como padres inclusive, siempre estemos atentos a las conversaciones de nuestros chicos cuando ellos hablan, o también de un adulto, cuando ellos hablan en las conversaciones, ellos se expresan abiertamente, ¿cierto? Ellos dan a conocer sus puntos de vista y allí en esas conversaciones, la Biblia dice en Lucas 6:45, de lo que abunda en el corazón es la forma en la que se expresa nuestra boca. Entonces vamos a poder darnos cuenta qué es lo que hay en el corazón de la persona, ¿sí o no? Escuchamos a un alumno todo el tiempo quejarse, 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 entonces nos está diciendo que en el fondo de su corazón hay una inconformidad, enojo, ¿sí? Si escuchamos a alumnos que todo el tiempo están, no sé, criticando, juzgando, esto no está bien, esto lo hacen mal, es que esto no, y esto allá, entonces quiere decir que este alumno tiene algún problema de frustración.
porque todo lo que, en la forma en la que nosotros hablamos, en la forma en la que nosotros nos expresamos, va a delatar lo que hay en nuestro corazón. Entonces, permitirle a los alumnos expresarse en nuestras clases nos va a dar a nosotros herramientas para saber qué es lo que hay en el corazón de nuestros alumnos. Por eso una de las directrices que debemos de tomar en cuenta es eso, permitirles, motivarles a los alumnos, aplicar las técnicas que nos ayudan como maestros para que los alumnos se sientan motivados a expresar. Y saben, los alumnos que sienten la confianza, sobre todo los extrovertidos, que sienten la confianza de poder expresar lo que ellos sienten o lo que ellos opinan, sus opiniones, ellos se sienten bien y te van a llegar a clase, ¿sale? Pero si ellos no sienten la libertad de expresar lo que sienten, entonces solamente están tomando la clase muy superficial y no se meten dentro de la clase, ¿vale? Entonces, otra de las cosas es la confianza con los alumnos, ya sea dentro y fuera. Por eso es muy importante que nosotros demos también un ejemplo y que impactemos. Creo que en la primera sesión hablamos de eso, de la necesidad que hay de que seamos maestros de influencia, que podamos impactar la vida de nuestros alumnos, que ellos puedan ver que este maestro o esta maestra que les está hablando del amor de Jesús en una clase, lo está demostrando porque ama a sus hermanos, porque ama a las personas. Y eso les va a crear a ellos mucha confianza, el podernos acercar a ellos y decirle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Sí? Eso les va a ayudar mucho. El problema, hermanos, y aquí déjenme hacer un paréntesis que me preocupa mucho en el tiempo de hoy, que se nos ha dicho a través de los estudios sociológicos que esta sociedad es totalmente individualista y egoísta, porque la gente hoy es más insensible al dolor de los demás. La gente hoy está tan metida en sus propios problemas que ya no ve el dolor de los demás. Inclusive se ha hecho más fuerte ese dicho que dice, a que lloren en mi casa, mejor que lloren en casa de otro. Y la misma sociología nos está diciendo esto, pero dentro de los estudios ya neurocientíficos se ha identificado que las personas cuando tienen muchísimo estrés, que están cargando dolores y cargas emocionales y que están metidos en problemas, el estrés hace que se bloquee esa parte del lóbulo frontal donde está la empatía. Y entonces yo estoy tan preocupado y mi cerebro está tan ocupado combatiendo el dolor emocional, combatiendo todo eso, esas hormonas que me segregan a través del estrés, que no tengo la capacidad de mirar la necesidad de los demás, ni mucho menos de ser sensibles ante el dolor de los demás. Entonces, cuando yo leía esa investigación, reflexionaba, entonces la gente no es que sea más egoísta y que sea menos simpática. La gente hoy está estresada y está cargando problemas emocionales. Y eso está impidiendo que las personas muestren cierta empatía. El problema no es una actitud de que no quiero yo mirar el dolor de los demás o mirar la vida de los demás. El problema es que llevamos nuestras propias cargas y a veces como maestros llevamos nuestros propios problemas, llevamos nuestras propias cargas, estamos combatiendo nuestras propias batallas que no tenemos la capacidad o la mente para estar atendiendo las batallas de otros. Por eso como maestros, y esos son temas más extensos y son otros tipos de temas, pero es muy importante que como maestros también nosotros podamos ser maestros saludables, maestros que puedan tener sus emociones controladas para poder ayudar a otros. Porque si nosotros no resolvemos nuestras propias cargas, entonces no vamos a poder mostrar esa cierta empatía que va a mostrar o que va a dar la confianza o abrir la confianza en nuestros mismos alumnos, ¿sale? Inclusive hasta en clase podemos tener actitudes que les lastiman, actitudes violentas, y no nos damos muchas veces cuenta. Y que en lugar de marcar para bien, el alumno se marcó para mal, y eso es muy triste. También, bueno, ya esto yo creo que es más fácil de comprender lo que debemos de mostrar o de tener en cuenta cómo están nuestros alumnos. Nosotros tenemos un problema ahorita en la iglesia porque no hay climas, hay puro ventilador y estamos viviendo calores históricos.
Y entonces uno ve a la gente soplándose con sus abanicos, yo creo que también les pasa allá, digo, si no tienen clima. Los salones sí tienen clima, pero la iglesia, el auditorio no tiene clima. Y entonces llega mucha gente y la gente está así soplando. No puedes tardar más, tienes que ver la fatiga de tus alumnos. O tal vez tú planeaste tu clase, pero estás viendo que los alumnos se te están durmiendo. Entonces tú tienes que hacer algo para meter una técnica allí para despertarles, ¿sí? Y tienes que, bueno, dices, cuando planeo mi clase, mis alumnos son como muy reservados, como que les da mucha pena hablar. Bueno, tengo que meterles técnicas que les ayude a participar, pero también hay grupos en los que tienes que detener. A mí me ha pasado grupos, sobre todo en el Instituto Bíblico, damos especialidades en Ministerio Juvenil, el Ministerio Infantil. La hermana Raquel se graduó del juvenil, creo, juvenil. Hay generaciones, yo llevo más de 13 años, para la gloria de Dios, dando clases allí en esas especialidades, y en cada generación es diferente. Y la generación pasada, la que se graduó apenas este lunes, era un grupo que era pequeño, eran de 6 alumnos, pero todos tenían una chispa y un potencial y tenían muchas cosas que compartir y todos querían opinar, y era, era, era muy bonito, pero a la vez podían sabotearte la clase y desviarte para otra clase. Entonces, allí tenemos que aplicar técnicas distintas. Ah, les gusta hablar, entonces voy a direccionarles. Les voy a permitir que ellos hablen más de lo que también a mí me gusta hablar, pero voy a direccionarles y a decirles, ustedes van a hablar de esto, van a hablar de esto, van a hablar de esto, y entonces hacemos que ellos puedan tener esa confianza y que no les sientan ellos cohibidos. Pero hay grupos donde no quieren hablar, hay grupos donde no quieren participar, hay grupos donde vienen muy cansados y de toda una jornada laboral, y ya lo que quieren es dormir o comer. Entonces, todos esos detallitos tenemos que tomarlos en cuenta para poder aplicar las técnicas que se requieren en nuestra clase. Eh, Uno de las cosas es que uno tiene que hacer agradable su clase, de repente dar un chiste, de repente hacerlos reír. Eso ayuda muchísimo a que ellos se sientan agradables. Sabes que como maestro, cuando nosotros nos presentamos ante un grupo, algo de lo que va a distinguir mucho y va a influenciar mucho es tan solo una sonrisa. Practíquenlo, pero está comprobado que tan solo con que tú sonrías ante un grupo, ante una persona, ya le cambiaste la perspectiva que tiene y ya hiciste o comenzaste bien para una charla agradable. Hermano Ángel, adelante. Levantó la mano. Sí, sí va a participar, hermano Ángel. Tiene muteado tu micrófono, Dalis. ¿Ya se vio? Ya, ahí está, ahí se escucha. Ok. Perdón, le robé el lugar a Ángel un ratito. A mí también me gusta hablar mucho. Eh, Quería compartir mi testimonio. Yo tengo una técnica un poquito extraña. Bueno, soy hija de ministro, ¿no? Entonces, realmente yo me acuerdo que mis papás de niña era, vámonos al templo. Y si tienes tarea, pues te llevas tu libretita, ¿no? Y mientras están en el culto los hermanos, los pescadores, no sé qué, tú estás haciendo tu tarea. Entonces, yo me acostumbré a concentrarme con ruidos y con audios y con cosas alrededor. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy tomando la clase, pero al mismo tiempo estoy haciendo algo aquí. O sea, y mucha gente, por ejemplo, dice, no es que no estás prestando atención, no, es que para prestar atención, o sea, para realmente aprender, tengo que estarme moviendo, o sea, a lo mejor pasando nada más mensajes en mi celular, estar pintando, estar escribiendo, y de esa manera capto, ¿no? Porque si me quedo fija viendo, llega el momento en el que le estoy viendo que se muevan su boca, ¿no? Pero mi mente ya está así en viaje astral. Entonces, eh, el detalle está que hay gente, por ejemplo, Ángel para concentrarse necesita ver, escuchar y todos sus sentidos
en eso. Entonces, yo he notado que con los niños pasa de esta forma. Y con los adultos también, ¿no? Entonces, sí es muy importante esa parte del conocimiento del grupo. No los vas a conocer en una o dos lecciones, pero ya después de varias, o sea, ya sabes a quiénes les tienes que dar y así como que estarlos moviendo y no sé qué para que te estén prestando atención. O sea, a quienes diles guarda silencio porque si no, no me estás escuchando. O sea, y pues ahora sí que ver la manera en la que usas diversas técnicas. No tenemos grupos homogéneos, o sea, cada niño es diferente, aprende a su ritmo. Por ejemplo, yo recordaba cuando hablaban de este principio, ¿no? Este principio, ¿no? De no frustrarlos, que hace como un año llegó un niño con, con un retraso cognitivo, no muy fuerte, pero sí con un retraso. No muy fuerte, sí, con un Tuve retraso. que hablar con cada niño de la iglesia Cada para niño de explicar la iglesia. Para de él se está esforzando, él se ¿no? está Y los que eran esforzando, ¿no? competitivos, los así como de que tú lo vas a enseñar, Pues, tú lo vas a así guiar, como de que tú lo así vas a como de que enseñar, lo vas a guiar, así como dependiendo de la personalidad de cada uno, lleno de pues tuve que ir de cada uno, pues tuve que y pues funcionó bastante y bien, pues porque funcionó pues el niño se bastante fue bien, aceptado, porque pues el niño aceptaba, familia cristiana y cuando llegó a su familia casa cristiana se hizo amigos, y porque él sufre discriminación en su escuela. discriminación en su escuela. Es esta parte de adaptar, o sea, Esta de parte conocer de adaptar, o sea, de conocer, es muy importante. es muy importante. Eso. Así es, hermana. Tuvimos ahí un detalle, ¿ya se escucha bien, hermana Raquel? Sí, ya se escucha. Sí, ya se escucha. Ok, gracias. Bueno, em, sí, hermana, eso es importante. Esa labor que hizo fue inclusión educativa, porque cobijó a un niño con alguna una capacidad diferente y le dio la oportunidad de sentirse incluido en el grupo, preparando a los otros alumnos. Qué bonita labor. Nos hace mucha falta esa parte de educación especial en clase. ¿Sale? Bueno, continuamos. Gracias, hermana, por su intervención. Ya sabemos que ser puntuales en la clase, atender con eficiencia las inquietudes de los estudiantes. A veces hay preguntas que ellos van a presentar y no podemos decir, ah, ya, hermana, tatuarse es malo, es pecado, hermana, hacer esto es pecado, hermana, ¿qué opina de esto? Es pecado. Y tal vez si en el momento no lo tendríamos que investigarlo o hacer una técnica que ayude a todos a resolver ciertos temas como los debates, los foros, que les permita a ellos también mostrar esa inquietud y que pueda ser también de una manera atendida. Buscar la comunicación adecuada con los alumnos, eso es importantísimo, como lo decía la hermana, porque nosotros tenemos que saber cómo hablar. Me decían una vez unos chicos de adolescentes, los adolescentes son muy difíciles, por eso yo digo, quien atiende a adolescentes, magnífico, magnífico, porque me decían unos adolescentes, nuestro maestro trata de ponerse a nuestra altura, dice, y nos habla de chicos, de chavos, vatos, nos habla de videojuegos, pero no nos causa ningún impacto, porque nos está fingiendo, él no es así. Y decía, oh, y de verdad, em, la comunicación era una buena estrategia, hasta yo hubiese querido hacer, ¿no? A ver, vamos a hablar de videojuegos, pero para los adolescentes, o por lo menos para este grupo, decía, no, no nos causas tal impresión, no, tu comunicación, por más que trates de bajarte a nuestro lenguaje,
no eres uno de nosotros, así que estás fingiendo, y bloqueaba la comunicación. Yo creo que tenemos que ir buscando herramientas que nos permitan tener una correcta comunicación con ellos, ni algo que sea dramatizado o actuado, pero tampoco algo que sea, como decía nuestro hermano Ángel, algo tan rebuscado que ellos no vayan a entender. Nosotros nos pasa un caso, en mi trabajo atendemos los derechos de los niños, defendemos casos y también nos vamos a las comunidades, a las escuelas a promover los derechos. Entonces, yo como les decía, yo con los niños y con adolescentes no tengo la gracia. Me ponen a darle talleres a los maestros o a los padres de familia y yo soy feliz. Pero hay un psicólogo dentro del DIF municipal que él todo el tiempo, él tiene cierto problema cognitivo y actúa a veces como un niño, y para lo que para otros les es molesto lidiar con un compañero de trabajo con esa actitud muy parecida infantil, él es un tallerista. Y cuando llega con los niños, se identifica de tal forma con los niños, con los adolescentes, que tiene la atención de todos los alumnos, de los adolescentes. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, bueno, trabajemos con adolescentes, usted da los talleres. Yo nada más entro para un reforzamiento en cuanto a una actividad, pero usted hágalo, porque usted tiene la capacidad para hacerlo. Pero él dice, cuando yo quiero darle algún taller a los maestros o a los adultos o a funcionarios públicos, me cohíbo. No se preocupen, ahí entro yo. Entonces hay que aprender a hacer esa parte de cómo comunicamos lo que comunicamos. Y saber también nuestras habilidades y las no habilidades. Y eso nos va a llevar también, hermanos, a poder trabajar en cuanto a nuestra comunicación. El tema de la comunicación es un tema muy amplio. Y nosotros como maestros tenemos que aprender a leer libros. Ahorita hay muchos libros en línea gratis que nos favorecen de cómo nosotros podemos comunicarnos. Nosotros nos comunicamos hasta en la forma en la que nos paramos ante nuestros alumnos, o cómo nos sentamos, cómo caminamos. Nosotros nos comunicamos verbal y no verbal, mi tono de voz, mis acentuaciones, pero también voy a comunicar hasta cómo me arreglo. Si yo voy peinada, si yo voy con mi ropa planchada, o voy bueno, a veces en el calor es como tradición, no poder ir en sandalias, pero a lo mejor mis sandalias están todas enlodadas. Entonces, eso también va a proyectar una comunicación a la persona. Entonces, también nuestro aspecto comunica y les está dando un mensaje a quienes nos están escuchando, ¿sale? Eso es muy importante, crear este ambiente de comunicación adecuada. Es muy importante, hermanos, y como nosotros como maestros somos comunicadores, y como comunicadores, recordemos que más del 37%, 57%, perdón, de nuestro lenguaje no es verbal. Una parte es lo que hablamos, 37% es lo que hablamos, pero más del 50% es el no verbal. Entonces, eso nos lleva a un desafío como maestros, y que nosotros podamos aprender perdón, cómo comunicarnos. Les voy a dar una técnica aquí que yo le he aprendido a través de los tiempos, perdón. A veces nosotros, y ese error lo cometía yo, enseñamos desde como que nos subimos a una plataforma invisible, es una plataforma a veces hasta espiritual, ¿no? Nos subimos invisiblemente y miramos a nuestros alumnos hacia abajo y les decimos, es que ustedes tienen que mostrar amor, es que ustedes tienen que ser fiel a Cristo, ustedes tienen que, y nada más esa frase de decirlo en la segunda persona del plural, ustedes, ya crea una barrera de comunicación, ya te elevó a una posición mayor que a ellos. Y entonces el mensaje que probablemente estemos dando es, yo soy superior a ustedes, por eso no hay confianza. Y por eso ellos van a juzgar todo de mí, porque dicen,
tú estás arriba y entonces tú debes de ser perfecta. Y cuando no eres perfecta, porque nadie lo es, entonces me decepcionas y no creo en tus palabras. Porque nosotros mismos en la manera de comunicarnos nos estamos subiendo a una plataforma donde les miramos abajo. Pero qué diferente y cuál es la gran diferencia en que nosotros digamos, debemos amar a Cristo. Ya no es en la segunda persona, ¿sí? No, sí, ustedes es la tercera, no persona, perdón, del plural, sino es en la segunda persona. O sea, yo me incluyo. Ya no eres tú, somos nosotros. Nosotros, el decir nosotros debemos amar a Jesús, nosotros somos llamados a la santidad, esa palabra tan solo ya abrió la comunicación y el mensaje es, wow, esta persona me está enseñando, pero me está enseñando como un ser humano igual a mí, que se incluye, que no me está mirando hacia abajo, que no me está mirando con superioridad, sino que me está mirando con el mismo nivel de decir lo que yo estoy enseñando, lo aplico también a mí. Y entonces eso rompe muchas barreras de comunicación. Ven que es un tema muy amplio, nada más les dejo allí este tip. Bien, continuamos. El 8, el último, manejar con sabiduría tanto a los alumnos lentos como a los llamados adelantados. Eso también es importante que lo apliquemos porque hay alumnos que dicen, ya me sé la historia, maestro, ya se saben todas las historias de la Biblia. Sí, son esos niños que leen la Biblia, que desde chiquitos han llegado a la iglesia y que están ya adelantados. Hay técnicas para con ellos, de decirle, a ver, tú me vas a detener la clase, o ven, mira, yo sé que tú sabes mucho, mira, ¿qué te parece antes de la clase, no? Si tú me ayudas a hacer esto y vamos a permitir que los niños, puedan aprender, pero mira, yo te voy a dar esas herramientas que los otros no saben. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Se llamaba aparte a sus discípulos y les enseñaba el significado de las parábolas y la multitud no les enseñaba toda la parábola. Con eso no quiero decir que van a llamar a los niños y les va a dar una clase aparte, sino que debes de tomar en cuenta que esos niños que están súper adelantados, si tú les vuelves a decir lo mismo que ellos ya saben, van a sentir la clase aburrida. Tienes que decirles algo diferente, algo nuevo, algo que diga, wow, eso no lo sabía, ¿sí? Tienes que tomar en cuenta ese tipo de alumnos. Pero también, si tienes alumnos muy bajos de conocimiento, o no están tan adelantados, que son nuevos, que no tienen tanto conocimiento de la Biblia, también tienes que tomarlos en cuenta y ayudarlos. Por eso es importante que cuando hablamos de un tema, por ejemplo, nosotros hagamos un sondeo. ¿Qué les parece? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué opinan de este tema? Y en eso tú te das cuenta el nivel que tienen tus alumnos para con ese tema y tú sabes de dónde vas a poder empezar. Si tienes que empezar desde muy básico, de lo muy básico, ni modo, tienes que empezar desde lo muy básico. Si tú ves que tus alumnos tienen algo más adelantado, entonces tú empiezas de donde ellos, el nivel en el que están, y tú elevas el nivel también rebasando el nivel de los otros alumnos que ya están adelantados. Por eso la didáctica es un arte. ¿Cómo ven? ¿Sí? Eso enmarca en últimas el qué. Fíjense que todas estas directivas nos van a llevar a qué. El deber ser, que debe reunir todo buen docente. El deber ser, ¿sí? Esto tiene que ser parte de la enseñanza. Eso es parte de la pedagogía que hoy estamos teniendo por competencia. Tenemos que llevar al individuo el deber ser, enseñarles. Recuerden, pedagogía es conducir, llevarlos de la mano, y eso es lo que nosotros vamos a hacer con toda esta métodos y técnicas en la didáctica. Ahora bien, como ya tenemos estos principios, sabemos que tenemos técnicas de enseñanza, ahora sí ya las vamos a poder aplicar. Por eso era muy importante que nosotros entendiéramos los principios primeros, porque ya teniendo
esta parte fundamental nos va a ayudar a poder aplicar las técnicas que nosotros podamos aplicarlas de acuerdo ya a los principios que nosotros vimos. Las técnicas de enseñanza responden a múltiples necesidades y son de múltiples formas de acuerdo a la necesidad pedagógica y a los recursos existentes. También tenemos que adaptarnos a los recursos que tenemos. Entonces, dentro de todo esto vamos a clasificar o surge la clasificación de las técnicas. Y aquí la tenemos en pantalla. Hay 4 tipos de técnicas. Ahí está la auditiva, que son la audiovisual, la visual y la vivencial. Ahí está, ¿sí? La auditiva, si tengo yo alumnos que aprenden a través de el oído, que son auditivos, entonces yo les voy a poner canciones, poemas, discursos, entrevistas. Por ejemplo, ahorita está la Biblia narrada, que es la Biblia, lectura de la Biblia en público, es la NTV, que está narrada y viene así hasta con el sonido de, hoy escuchaba yo que hasta el sonido de las ovejas y todo eso, y tú vives la historia. A lo mejor en lugar de leer la Biblia tradicionalmente les pongas ese capítulo para que ellos lo escuchen y eso va a ser para ellos algo diferente porque son auditivos. Lo visual, a lo mejor hay niños que también son visuales y hay técnicas que van a ayudar ante lo visual y también ante lo auditivo, como son el cine, la televisión, sociodramas. Este psicólogo que les decía que trabaja con adolescentes, él usa mucho lo que son los videos, pequeños videos, pero videos con unos mensajes que te dejan impactado. Entonces, esas son técnicas. Luego, lo otro es aquel que es visual, a que aprende lo visual. ¿Cómo identificamos un aprendizaje visual? Cuando yo quiero recordar algo, recuerdo cómo estaba anotado en mi libreta. O yo tengo que estar viendo la pantalla, tengo que estar viendo una diapositiva. Esta es la persona que aprende de manera visual. Y para esto, aquí tenemos estos tipos que son como la pantomima, fotografía, dibujos, textos escritos, etcétera, ¿verdad? Y tenemos, por último, el código vivencial, que esto es más kinestésico, lo que nos decía la hermana, yo necesito interactuar, yo necesito ocupar mis sentidos para poder aprender. Entonces, ¿cómo aprendo? Bueno, a través de dinámicas de grupo, a través de estas dinámicas puede ser, vamos a hacer un drama, vamos a hacer un sketch, vamos a hacer un concurso en el equipo, en el grupo, y eso es parte de lo vivencial de un niño o de un alumno. Ejercicios de comunicación, como son debates, como son, les decía que foros, eso también ayuda mucho, los juegos, etcétera. Perdón, eso va a ayudar en esta técnica. Entonces, ya ven, con esto, hermanos, ya tenemos las herramientas. Disculpen, es que tengo el aire aquí y de tanto hablar ya hace que, ya hace que se reseque la garganta. Hermanos, hasta aquí ya tenemos las herramientas, ¿se da cuenta? Hasta aquí ya tenemos las técnicas y tenemos de qué se trata cada técnica y cómo se clasifica. Ahora, ya para ir finalizando, hermanos, y si ustedes quieren, si puedo reafirmar más acerca de las técnicas, pero para seleccionar una técnica, miren los principios básicos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ven? Que las técnicas las van a tener más abajo, pero esas técnicas usted solamente las va a leer y las va a aplicar, pero si no tienen los principios y toda la base que acabamos de enseñar, no va a saber aplicar las técnicas o no va a saber por qué las está aplicando. Algunos de ustedes tal vez han aplicado técnicas porque solamente el Espíritu Santo les ayudó a hacerlo, y nos ha pasado a muchos. Y cuando escucho a maestros, lo mismo dicen, solamente nos dicen, yo aplicaba esta técnica, maestra, sí, porque Dios es bueno, ¿no? Pero ahora ya tenemos más dirección, ya tenemos el por qué hacemos lo que hacemos, ¿va? Entonces, para seleccionar las técnicas necesitamos que tener ciertos principios básicos.
que va a surgir estos principios o vamos a seleccionar la técnica de acuerdo a qué? Al conocimiento del alumno. Eso subráyelo allí, ¿sí? El conocimiento del alumno. Yo conozco a mi alumno, por eso era entender a mi clase. ¿Va a participar o no va a participar? ¿Le agrada esto o no le agrada? ¿Le va a ayudar o lo va a traumar? Entonces yo tengo que conocer a mis alumnos para poder aplicar una técnica. Yo les decía, tenía yo un grupo que hablaban muchísimo. Como conozco a mis alumnos, yo les voy a aplicar una técnica que les va a favorecer porque hablan mucho, mucho. Pero si tengo alumnos que no les gusta hablar o que no tengo los medios para que hablen, por ejemplo, aquí que tenemos, que es en línea, es muy difícil. Entonces, que tenemos que hacer grupos pequeños para trabajar sobre algunos temas y de esa manera se puedan ampliar un poco mejor. ¿Sale? Esto es fundamental, conocer mis alumnos, porque si yo no los conozco, yo voy a seleccionar técnicas de acuerdo a mi gusto y no se trata de mí, se trata de mis alumnos, ¿ok? Número 2, tengo que seleccionar una técnica de acuerdo a la temática que voy a trabajar. ¿Qué tema yo voy a trabajar? Por ejemplo, el otro día teníamos un tema acerca de la familia y vamos a hablar un poco acerca de las ideologías de la familia y las ideologías de género. Yo necesitaba saber que como padres de familia, porque eran hermanos mayores, pudiéramos identificar qué tema ellos, cómo manejan este tipo de temas ellos para poder enfrentar a lo que les están enseñando a sus hijos. Y para esto aplicamos la técnica del foro y nos sorprendió como iglesia ver que habían padres, hay hermanos en la iglesia tan preparados y con tal convicción que ellos se paraban frente y daban una disertación con conceptos muy claros acerca de lo que son los fundamentos bíblicos de la familia y en contra de la ideología de género. Y fue genial porque la iglesia aprendió de ellos, ¿vale? Pero tengo que tomar en cuenta el tema. Si tal vez es un tema, ahora acabo de terminar de dar Cristología, que es la guía que estamos llevando, y sé que los hermanos no tienen mucho conocimiento o mucha profundidad en teología, porque la mayoría son nuevos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No les voy a poner a ellos tal vez a decir o compartir lo que ellos conocen, tal vez la dinámica para ellos o la técnica tenga que ser más reflexiva, de ilustración, más de conferencia, ¿vale? Entonces yo tengo que tomar en cuenta la temática y conocer a mis alumnos. Y número 3, lo que me va a llevar a mí a seleccionar una técnica es de acuerdo a lo que yo quiero alcanzar, a los objetivos que yo quiero alcanzar. Si yo quiero alcanzar objetivos de reflexión, de cambio de mentalidad, entonces les hago un ejercicio que les ayude a ellos a comprender, a permitirse reflexionar, una técnica que les permita a ellos darse cuenta o analizar una introspección de lo que ellos o el concepto que ellos tienen. Si mi objetivo va más de acción, entonces mi acción debe de ser, si les estoy enseñando acerca de sanidad, les decía otra vez, pues yo lo que tengo que hacer es aplicarles una técnica de reforzamiento donde, a ver, hermanos, vamos todos los jóvenes y vamos a ir a orar al hospital por los enfermos o vamos a ir a orar por la hermana tal, creyendo en lo que hemos aprendido, ¿sale? Entonces, esto nos va a ayudar a poder seleccionar correctamente las técnicas. Se debe adoptar la técnica más adecuada para lo que se va a desempeñar. Se debe conocer al educando en forma individual y grupal. Esto es básico para la selección de la técnica. ¿Cómo ven hasta aquí, hermano? ¿Vamos bien? Ahora sí. Pues miren, todavía nos falta cómo elegir la técnica adecuada, ¿sí? Ya vimos los principios. Dices, pero es que todavía, bueno, vamos a ver cómo elegir la técnica adecuada. Ya sabemos los principios, conocimiento de alumnos, ¿qué más? Temática a considerar y objetivo, ¿va? Esos son los 3 que no se nos deben de olvidar. Pero para elegir la técnica adecuada tenemos que tomar en cuenta
los objetivos que vamos a perseguir una vez más, ¿sí? ¿Cuáles son mis objetivos? Yo no puedo dar clases o compartir una clase sin saber cuál es mi objetivo, porque entonces yo voy a, imagínate usted, hermano, imagínese usted que usted diga, vámonos todos, vamos a ir a un día de campo, súbanse, traigan, vengan preparados todos y vamos a subirnos al autobús y ya van en el autobús y ¿a dónde es que vamos? Es que no sé, pues donde veas un lugar para acampar, no llevas un objetivo. ¿Cómo vas a poder dirigir a tu clase? ¿Cómo vas a poder tener la confianza que el lugar donde tú les lleves es un lugar adecuado? No, les vas a llevar a cualquier otro lugar al que se te ocurra en el momento porque no tienes un objetivo. Eso sería absurdo. Pues nosotros, cuando preparemos una clase, ya nuestras guías, nuestros expositores ya traen objetivos, hermanos. Hay objetivos que vienen ahí de forma narrativa. Yo tengo que seleccionar los objetivos y tomar en cuenta, número uno, la verdad central y número, porque eso es lo que, esa es la proteína que vamos a preparar, la verdad central. Y los objetivos es lo que yo quiero que ellos se lleven, ¿sí? Esos son los objetivos, saber qué es lo que yo quiero perseguir para poder llevar una correcta eh, elección de la técnica. Si yo me pongo a seleccionar la técnica del canto y yo les digo, no sé qué objetivo voy a llevar, pero bueno, nada más es para romper el hielo. Canten, levanto mis manos. Una vez me acuerdo que yo estaba compartiendo un tema de la fortaleza en el Señor, de cómo Dios nos dice, yo estoy contigo y adelante, y entonces todos los hermanos, amén, vamos a seguir adelante en medio de las batallas, de las luchas, y tú sabes, ¿no? Compartiendo esos temas. Y la persona de alabanza se le ocurre cantar, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Hagan de cuenta que donde estaba acá ya la iglesia, ¡pum! Volvió a sentir, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Tal vez la intención era buena, pero el mensaje no era para eso, porque no era de no tener fuerzas, era de quién es Dios y quién nos sostiene. Entonces, a veces, hermanos, la técnica, en lugar de ayudar a fortalecer el objetivo, lo que va a hacer es alejarlos totalmente o hacer un relleno que está de más y que lo va a llevar a entretener al alumno y no le va a ayudar a que él adquiera el conocimiento que usted necesita o lo que usted percibe. También para elegir la técnica yo tengo que preguntarme, a ver, ¿qué madurez tiene mi grupo? Por ejemplo, les decía del panel para hablar de ese tema. Tienen la capacidad, estoy con hermanos tal vez, no sé, me voy a una zona rural. Ellos ni siquiera tienen acceso a lo que está pasando hoy con toda la agenda LGTB y todo eso. Ni saben, ellos están preocupados por su agricultura y por otros problemas que hay en la colonia, ¿no? Entonces yo tengo que tomar en cuenta cómo está mi grupo, la madurez que tiene y también si están entrenados para eso o si no tienen la capacidad para eso, si no pasa lo que ya vimos dentro de los principios que puedo llevar inclusive a causarle un fracaso emocional a mi alumno y eso va a ser perjudicial. También tengo que tomar en cuenta el tamaño del grupo. Cuando son grupos muy extensos, imagínense, vamos a hacer grupos y tienes a unos 50, ¿no? No, pues no puedo. Tendría que hacer 5 grupos de 10 personas. Ya 10 personas son muchas. 5 grupos son 5 exposiciones. No puedo, no me va a dar el tiempo, ¿sí? O quiero hacer esta dinámica, pero son muy pocos. Quiero hacer un foro, pero tengo 5 alumnos. No, pues tampoco puedo. Entonces tengo que ver también el tamaño del grupo, el ambiente físico. No vas a poder poner ahorita a tus niños a correr, saltar y están en medio del sol, por ejemplo. Yo he escuchado ahora unas noticias y no sé si sea cierto que van a suspender las clases por el calor. Yo no puedo agarrar en medio del calor y decir, vamos todos a hacer un ejercicio acá afuera para que saquen todo el, bueno, no te van a querer salir o les puedes causar un ataque
¿cómo se llama Raquel? Un golpe de calor, ¿no? Entonces, yo tengo que tomar en cuenta también el ambiente físico, el ambiente, digamos, también de mi salón. Si estoy en un salón muy pequeño, muy alto, donde no puedo hacer tanto ruido, todo eso yo tengo que ver también las cosas que yo tengo como opción para aplicar esta técnica. Y también debo tomar en cuenta las características de los miembros. Eso es fundamental y ya lo vimos en los principios, ¿sí? Y la capacitación del facilitador. ¿Puedo manejar al grupo? ¿Puedo controlar? ¿O esta dinámica me va a sacar de control? ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí me pasa, ¿sí? Que de repente dije, me arrepiento de haber hecho esta dinámica porque creo que no tomé en cuenta la capacidad que tendría de manejar el grupo, ¿no? No sé si les ha pasado a mí también. ¿Cómo ven, hermanos? Ya con esto se dan todas las herramientas para aplicar las técnicas. En lo que viene de su manual, a continuación, ya viene, yo aquí les dejé, hermanos, unas técnicas que pueden utilizar en educación cristiana. Son seleccionadas para aplicarlas en la iglesia o las que más se utilizan en la iglesia. Creo que ya ustedes las han de conocer. No tan solo le puse el nombre, sino también está una pequeña descripción de lo que es, para que así ustedes puedan, cada vez que van a una clase, ustedes puedan revisar estas técnicas que yo les dejo aquí. Claro, hay libros, hermanos, más libros y más libros con más técnicas y mucho más técnicas, ¿sí? Entonces usted puede, yo aquí nada más les dejo estos recursos y también les dejo la bibliografía de donde se tomaron este manual o donde se tomó este manual para que usted pueda consultar también de dónde se sacaron esas técnicas y usted pueda descubrir mucho más técnicas. ¿Cómo ve, hermanos? Quiero escucharles. Esa es como una biblioteca que les queda a ustedes para poder seleccionar una técnica. O no sé si la hermana Raquel quería que viéramos cada una de ellas. No sé, hermana Raquel, adelante. Sí, estaría muy bien, me gustaría que Sí, estaría muy bien, me gustaría que si está en su alcance poder agendar una si semana. está en su alcance poder agendar una semana. Entonces, se puede agendar una clase Entonces, se puede agendar una clase y que no sea tan Ujú. apresurada. y que no sea tan apresurada. Una de Tiempo. Ujú. parece. Bueno, si gusta, ajá, si gusta además, Raquel, para el próximo miércoles, a la misma hora para no perder el hilo, cerramos el próximo miércoles ya con una explicación. Pero, ¿qué les parece si cada uno de los participantes toma una técnica? ¿Vale? Bien. Sí, sí, me parece. Comparte y entre todos Sí, podemos. Ujú. Entonces, le voy a pedir, hermana Raquel, si usted que tiene más contacto allí porque creo que son más, hoy no entraron dos, ¿no? Entonces, que usted las pueda repartir o que los hermanos puedan escoger la técnica con la que vamos a trabajar el próximo miércoles y con gusto trabajamos sobre eso. Bien. Sí, me parece perfecto. Ya yo en el grupo que tengo. Bueno, ujú. Bueno, hermanos, pues vamos a orar. Vamos a decirle gracias, Señor. Qué bonito es el trabajo docente en la iglesia cristiana, pero es muy, muy también demandante. Pero ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos aquí y es parte del ministerio para el cumplimiento de la gran comisión. Y enséñenme que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que vamos a darle gracias a Dios por ese privilegio que nos da de poder enseñar en nuestra iglesia y vamos a pedirle que nos ayude a poder elevar la calidad de nuestra enseñanza cada día, porque a quien le vamos a dar cuentas, hermanos, es aquel a quien nos ha llamado. Él es el que está todos los días en nuestro grupo observando, porque hablamos en su nombre y hablamos obedeciéndole a Él y Él está presente. Oramos, Padre, gracias porque nos permite, Dios, capacitarnos de esta manera. Gracias por hombres y mujeres que tuvieron a bien escribir este material para
que sea edificante para nuestras vidas. Bendecimos a las personas que se dedicaron, Señor, a meter la pedagogía en la educación cristiana. Gracias, Dios, gracias por ese esfuerzo y gracias porque hoy nos permites a nosotros también poder meter esa pedagogía que tú ya nos has marcado en tu palabra, de la importancia que es de conducir al niño y de repetirle estas palabras a las nuevas generaciones y enseñarles para que no perezcan a causa de una falta de conocimiento. Gracias te doy por este grupo de maestros que están atentos cada semana para prepararse cada día más, Señor. Hónrales, bendíceles por el gran esfuerzo que ellos hacen. Bendice la iglesia que Lima, sé tú, Señor, el que te manifiestes poderosamente en educación cada domingo, cada día que se reúnen a impartir sus clases. Bendice mis hermanos, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora sí, hermana, gracias. Dios les bendiga. Amén. Gracias a usted, hermana, que el Señor le bendiga. Gracias a usted, hermana, que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima clase. Ahora sí, primera clase. Ahora sí, primera clase. Pares, hermano. Y estamos, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad? Para que se preparan ahí. Que el Señor la bendiga. Y nos que el Señor la bendiga. Y nos en nuestras actividades. Y bueno, en la próxima. Y bueno, Primero, la próxima. que descanse. Bendición. Bendición. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.